Sé que si estuvieras en mi lugar, probablemente adoptarías una postura similar, aunque digas lo contrario. Así que quédate hasta el final para entender por qué tomé las decisiones que tomé. Y no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Hola, soy Marina, y voy a contarte cómo me enamoré de Augusto. Es un hombre que combina fuerza con una belleza que llega al corazón. A los 42 años, Augusto era todo lo que yo soñaba, cariñoso, apasionado y sobre todo, me hacía sentir profundamente amada. Era como si hubiera encontrado el tipo de amor que mucha gente se pasa toda la vida buscando. Nuestros momentos juntos estaban llenos de pequeñas perfecciones. Cada encuentro, cada conversación, cada caricia nos unía más. Era un sueño hecho realidad, la pareja ideal en todos los sentidos. Pero incluso en medio de toda esta felicidad, había algo que me molestaba. Era como si hubiera una pequeña grieta dentro de mí, un espacio vacío que ni siquiera el amor de Augusto podía llenar. Este sentimiento era sutil, como un susurro en los momentos más tranquilos o una sombra pasajera que cruzaba mi corazón cuando caía la noche y estaba sola con mis pensamientos. Era una ausencia que no podía explicar, un eco de algo que faltaba. Por mucho que intentara ignorarlo, este sentimiento no hacía más que crecer, alimentado por las dudas que empezaban a surgir. Augusto, al darse cuenta de mi inquietud, se esforzó aún más por demostrarme su amor. Sus sorpresas y gestos románticos eran constantes, cada uno más encantador que el anterior. Pero aún así, cada gesto, por dulce que fuera, me recordaba esa persistente sensación de que me faltaba algo. Sabía que tenía que enfrentarme a ese vacío, explorar lo que intentaba decirme, algo que aún no estaba preparada para oír. Estaba decidida a comprender esta parte oscura de mí misma, no solo por mi propia paz, sino también por respeto a nuestro amor. Augusto siempre hablaba de Mateo con un brillo especial en los ojos, ese tipo de amor incondicional que solo un padre conoce. Sabía que conocer a su hijo sería un hito importante en nuestra relación, un paso más hacia la comprensión de todas las facetas de la vida de Augusto. Cuando por fin llegó el día, yo era una mezcla de ansiedad y excitación. Quedamos en una cafetería local, un lugar acogedor bañado por la luz del sol de la tarde. Mateo llegó poco después que nosotros, y en cuanto cruzó la puerta, algo dentro de mí se iluminó. Era indudablemente guapo, una sorprendente combinación de los rasgos de Augusto y una singular juventud que le era propia. Su sonrisa era encantadora, y cuando se acercó a saludarme, su abrazo fue cálido y genuino. Su perfume, una fragancia sutil, combinaba perfectamente con su impactante presencia. En aquel breve contacto, algo en mi interior se agitó, una atracción instantánea que me cogió por sorpresa. Intenté disimularlo sonriendo y participando en la conversación, mientras una parte de mí luchaba por comprender aquella reacción inesperada. Matthew era encantador, locuaz e inteligente, claramente alguien que había heredado no solo la belleza de Augusto, sino también su carisma y su inteligencia. Mientras hablaba de sus estudios y de sus planes de futuro, no pude evitar sentirme aún más atraída por él. Una chispa de algo prohibido empezó a arder silenciosamente en mi interior. A lo largo de la reunión, mantuve la compostura, riendo en los momentos adecuados y mostrando interés por las historias que Augusto y Mateus compartían. Pero por dentro me sentía agitada, dividida entre el amor y el respeto que sentía por Augusto y esta inesperada atracción por su hijo. Cuando nos despedimos, Mateus me dedicó una última sonrisa y me dijo: «Espero volver a verte, Marina». Esta frase seguía resonando en mi mente mientras intentaba procesar todo lo que había ocurrido. Sentía que aquel encuentro había cambiado algo fundamental en mí. Ahora, además del vacío que ya arrastraba, había una nueva complicación, un secreto que debía guardar a toda costa. El trayecto de vuelta a casa junto a Augusto estuvo lleno de conversaciones informales, pero mi mente estaba lejos, navegando por aguas turbulentas que no sabía cómo o si debía explorar. La casa de campo de Augusto estaba escondida entre valles y montañas, un lugar apartado y encantador lleno de casitas diseminadas por una vasta zona verde. Esperaba que aquel fin de semana fuera la oportunidad perfecta para reavivar por completo la llama de nuestro amor, disipando cualquier duda o sentimiento contradictorio que hubiera surgido desde que conocimos a Matthew. Cuando llegamos, el aire fresco y el entorno idílico parecían prometer un refugio contra la confusión de mis pensamientos. La tranquila belleza del lugar con sus altos árboles y el lejano sonido de un río, era el escenario perfecto para perdernos el uno en el otro, olvidándonos del mundo. Sin embargo, apenas habíamos deshecho las maletas cuando, para mi sorpresa, apareció Mateus.
Salió de uno de los chalés con una amplia sonrisa, explicando que había decidido pasar allí el fin de semana para descansar de sus estudios. Augusto parecía encantado con la coincidencia, feliz de tener a su hijo cerca. Yo, en cambio, sentí que se me estrujaba el corazón, abrumada por una mezcla de emociones. Mateo me saludó con la misma cordialidad de siempre, pero cada interacción, cada mirada intercambiada entre nosotros, parecía llevar un peso que solo yo podía sentir. Intenté concentrarme en Augusto, en su voz y su tacto, tratando de anclarme en la realidad de nuestra relación, pero la presencia de Matthew era como una corriente suave y constante que tiraba de mí en una dirección a la que me costaba resistirme. Durante la cena participé en la conversación, riendo y compartiendo historias, pero en mi interior, un torbellino de sentimientos me consumía. La atracción que intentaba ignorar seguía ahí, persistente, mientras yo intentaba con todas mis fuerzas mantener la compostura y centrarme en el amor que sentía por Augusto. Mi mente estaba revuelta, la atracción que sentía por Matthew era una chispa peligrosa, que amenazaba con prender fuego a la estabilidad que Augusto y yo habíamos construido. Cada momento con él se convertía en una batalla interna, un esfuerzo por no dejar traslucir el caos que llevaba dentro. A medida que avanzaba la noche, las estrellas aparecían en el cielo despejado, y la belleza pacífica del lugar contrastaba aún más con la tormenta que asolaba mi corazón. Sabía que tenía que mantener el control, que no podía dejar que este nuevo sentimiento arruinara todo lo que tenía con Augusto. Sin embargo, mientras escuchaba la risa de Mateo en la distancia, no podía evitar preguntarme cómo era posible sentirse tan dividida y perdida en un lugar tan lleno de paz. Y así, entre la serenidad de la naturaleza y la confusión de mis sentimientos, transcurrió la noche, que prometía un fin de semana que sería de todo menos tranquilo. El aire de la mañana era fresco, lleno del aroma de las flores silvestres y de la tierra húmeda de la noche anterior. La invitación de Matthew a enseñarme los alrededores parecía inocente, una amabilidad de alguien familiarizado con la belleza del lugar. Pero a medida que caminábamos, la cercanía y la conversación casual se cargaron de una tensión que intenté ignorar. Recorrimos senderos bordeados de árboles altos y majestuosos, el sonido de nuestros pasos se mezclaba con el canto de los pájaros. Matthew habló de la flora local, de las cabañas y de sus propios recuerdos de infancia en la zona. Pero tras su voz tranquila, sentí una corriente eléctrica, una intensidad que crecía con cada mirada que intercambiábamos. Finalmente llegamos a una parte más apartada del sendero, un rincón rodeado de árboles centenarios que formaban una cúpula verde sobre nuestras cabezas. El lugar era tan serenamente hermoso que por un momento, me permití respirar hondo, intentando calmar la tormenta que había en mi interior. Fue entonces cuando Matthew se volvió hacia mí con una mirada intensa y penetrante y empezó a hablar en voz baja, casi un susurro. Sé que está mal, pero no puedo fingir que no lo siento. Dio un paso hacia mí, reduciendo la distancia que nos separaba. Su perfume, su sonrisa, todo en él me deja descontrolada. Quería mucho más que hablar. Sus palabras, cargadas de deseo, golpearon mi corazón como una ola, haciendo que se acelerara, cada latido resonando con fuerza en el silencio de aquel claro. Sabía que tenía que alejarme, que debía poner fin a aquella situación antes de que cruzáramos una línea de la que no pudiéramos volver. Pero lo cierto era que también sentía una atracción abrumadora hacia él, una llama que se había encendido desde nuestro primer encuentro y que ahora parecía consumir todo mi ser. Yo también lo siento, confesé, consciente de la magnitud de aquellas palabras, pero la situación era muy complicada. Matthew asintió, consciente de la complejidad de lo que estábamos afrontando, pero la cercanía física que había entre nosotros hablaba de un deseo que las palabras no podían expresar del todo. Durante un largo momento permanecimos allí, perdidos en la inmensidad de lo que sentíamos, con el mundo que nos rodeaba desapareciendo hasta que solo quedaron los latidos de nuestros corazones. Era una decisión difícil que tendríamos que tomar. Matthew me llevó silenciosamente de la mano, su conocimiento del lugar dirigiendo nuestros pasos. El silencio entre nosotros era pesado, y cada paso resonaba con la anticipación de lo que estaba por llegar. No lejos de la pista principal, me condujo a una pequeña casa utilizada para guardar herramientas y otros equipos de jardinería. Era un lugar olvidado por la mayoría, oculto bajo la sombra de grandes árboles, un refugio perfecto para lo que ambos sabíamos que estaba a punto de ocurrir. En cuanto entramos, Matthew cerró la puerta tras nosotros, y el mundo exterior desapareció. Me miró profundamente a los ojos, y pude ver el deseo reflejado en ellos, un espejo de mi propio anhelo. Entonces se acercó y me besó.
Su beso fue intenso, lleno de una pasión que parecía haber estado contenida durante mucho tiempo. Sus manos se deslizaron por mi cuerpo con sorprendente familiaridad, como si supiera exactamente lo que yo quería. Me dejé llevar por la sensación, respondiendo a cada roce, a cada caricia, mientras nos perdíamos el uno en el otro. Matthew tenía una fuerza que era a la vez suave y decidida, una combinación que me hacía sentir deseada y protegida. En aquel cobertizo de herramientas, lejos de los ojos del mundo, dejamos que nuestros sentimientos tomaran forma. Fue un momento de entrega mutua, en el que cada gesto y cada caricia revelaban los deseos ocultos que teníamos. Matthew, con la seguridad de quien conoce sus propios anhelos, guió nuestros momentos con una pasión que yo nunca había experimentado. Cuando por fin hicimos una pausa, aún entrelazados, el peso de la realidad empezó a introducirse de nuevo en nuestras mentes. Sabíamos que lo que habíamos hecho lo complicaría todo, que las repercusiones podrían ser inmensas y tal vez dolorosas. Pero durante aquellos breves instantes, nada más importaba aparte de lo que habíamos compartido. El silencio que siguió fue de comprensión, de reconocimiento de lo que cada uno de nosotros había arriesgado en aquel encuentro clandestino. Finalmente Matthew rompió el silencio con su voz suave pero firme. «Marina, ¿qué vamos a hacer ahora?». Era una pregunta que yo también me hacía, pero en aquel momento sencillamente no tenía respuesta. Caminamos de vuelta a la casa principal, con el crepúsculo proyectando largas sombras a lo largo del camino. La suave brisa llevaba el aroma del pino y la tierra, creando una calma aparente que contrastaba con el torbellino de sentimientos que había en mi interior. De la mano de Matthew cada paso parecía cargar con el peso de las consecuencias de lo que habíamos compartido. Sin embargo, el deseo que latía en mi interior eclipsaba los temores y las dudas. Antes de que los demás nos vieran, me detuve y aparté a Matthew un momento para estar a solas. Mirándole a los ojos, que reflejaban a la vez sorpresa y una chispa de algo más, le confesé: «No ha sido suficiente, Matthew. Quiero más». Mi voz era un susurro de urgencia, que revelaba la profundidad de mi necesidad. Matthew pareció sorprendido, tal vez por mi franqueza, pero su expresión pronto se tornó comprensiva, casi cómplice. «Encontraré la manera», dijo con una firmeza que disipó algunas de mis incertidumbres. «Encontraremos un momento, un lugar, algo seguro donde nadie pueda enterarse». La promesa de más encuentros secretos, a pesar de los riesgos evidentes, encendió una llama de excitación y miedo en mi interior. La idea de continuar esta relación prohibida era arriesgada, pero la intensidad de lo que sentíamos parecía justificar cada paso peligroso que estábamos dispuestos a dar. El viaje de vuelta a casa estuvo marcado por un silencio contemplativo, con cada uno de nosotros sumido en sus pensamientos sobre cómo sortear esta complicada situación. Cuando llegamos encontramos a Augusto y a los demás huéspedes enfrascados en una animada conversación, ajenos a las corrientes subterráneas que tiraban de nosotros en una dirección tan distinta a la de aquella tranquila noche. Cuando me uní al grupo intercambiando sonrisas y comentarios casuales, sentí la mirada de Mateo clavada en mí, un recordatorio silencioso de las promesas hechas y de los retos a los que nos enfrentaríamos. El resto de la velada transcurrió en un borrón de interacciones superficiales. Cada risa y cada palabra intercambiada con los demás me hacían esperar con más ansia el momento en que pudiéramos explorar de nuevo nuestro vínculo secreto. En aquel ambiente festivo, la duplicidad de mi situación se hizo más aguda. Estaba jugando a un juego peligroso, equilibrándome en la delgada línea entre el amor y la lujuria, entre la lealtad y el deseo. Y mientras la noche caía sobre nosotros, supe que las decisiones que tomáramos aquella tarde darían forma a los días venideros de maneras que aún no podíamos predecir. ¿Qué tal, mis amores? ¿Qué os ha parecido esta historia? Me encanta compartir estos momentos contigo y si aún no te has apuntado, no pierdas la oportunidad de formar parte de nuestro rincón especial. Ah, y una preguntita para ti, ¿a alguien de aquí le gustaría recibir fotos de mis pies como regalo? Hacedmelo saber en los comentarios, pues estoy pensando en abrir un contenido diferente y muy interesante para vosotros. Soy Elvira, y todos y cada uno de vosotros sois especiales para mí. ¿Exploramos juntos nuevas historias y experiencias? Estoy deseando saber de ti.